Hola a todos y todas, yo soy Ramón Moreira. El objetivo de este pequeño vídeo, o breve vídeo, es responder a Consol, que me ha mandado una petición para saber qué energía se está moviendo este 2020, ¿vale? Y para ello, lo único que le solicité fue su fecha de nacimiento. Nació el 19 del 2 de 1952. Y antes de empezar a analizar por encima qué es lo que se está abriendo en este año para ella, para Consol, me gustaría repetir que cada vez que empezamos un año, cada vez que cumplimos años, lo que se abre es una gran oportunidad de integrar una serie de aprendizajes que vienen implícitos en los números que se desarrollan a través de esa fecha de cumpleaños, y que estaría muy bien ser consciente de esos aprendizajes, de esos procesos que se abrirán desde este año, en el 2020, hasta el cumpleaños que venga en el 2021. En este sentido, vemos que Consol está con una fecha de cumpleaños del 19 del 2 de febrero del 2020, o sea que ha cumplido años en febrero de este año. Y para ella, para Consol, este año es un año torre. Bueno, cuando tenemos un año torre, vemos que es un año 16, y que uno de los principales aprendizajes que trae es la necesidad de integrar mis experiencias vitales, ¿vale? Este año va a necesitar integrar, estar muy al tanto de lo que está viviendo, ¿vale? Y de trabajar la resiliencia y la capacidad de discernir qué parte de lo que vive es necesario dejar que se venga abajo, en vez de estar gastando nuestras energías en poner tiritas o pequeñas soluciones que nunca van a terminar de resolver el gran conflicto. Y por lo tanto hay que comprender eh, cuándo tengo que dejar de esforzarme por mantener algo que se colapsa y que no tiene sentido en mi vida, ¿no? Si vemos la figura de la torre, aquí la tenemos, vemos cómo todo se viene abajo, y además se viene abajo fundamentalmente por algo que viene de fuera, un rayo que viene de fuera, que tira la corona o la parte última de la torre, que viene como representando un aspecto de cura de humildad, ¿no? Es el espíritu, es Dios, la diosa, quien decide que ya está aquí, ¿vale? Que ya está aquí y que es necesario destruir lo que ya no tiene sentido en tu vida para dejar, digamos, paso a un proceso de reconstrucción hacia una realidad mucho más saludable, mucho más proactiva con el propósito y el plan del alma, ¿no? Entonces ya vemos que se abre una gran oportunidad en este 2020 para que Consol haga una limpieza de estructuras, una limpieza de una limpieza mental de dónde enfoco mi energía concreta, y en dónde mi esfuerzo tiene sentido y dónde no. El tema del 16, de la torre, nos habla también de que estamos, si vemos el árbol de la vida, estamos en la etapa de lo que se llamaría la tríada de la materia, y por lo tanto puede dar lugar a tensiones o situaciones en las que yo tengo que ser consciente de dónde pongo mi dinero, cómo lleno mi nevera, eh, qué importancia le doy
al tema material y cómo esa importancia, esa conciencia del tema material en mi vida me ayuda o no a superar, a crecer, a evolucionar e ir hacia algo mucho más verdadero, mucho más identitario, mucho más de alma, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que vivir un año 16 como una gran oportunidad de dejar caer aquello que se tiene que caer. Ya no es momento, un año 16, en este caso para Consol, de sostener situaciones que a ella no le revierte ningún tipo de alegría, ningún tipo de disfrute. Hay que tener en cuenta también que la torre está en el árbol de la vida entre dos esferas que trabajan, para no entrar en términos más teóricos, la energía de la mente concreta y la energía de Venus. Y entonces también es una gran reflexión sobre qué me permite disfrutar de la vida y qué estructuras estoy yo manteniendo que me alejan de ese disfrute. Desde otro punto de vista, Venus también nos habla de la salud, ¿no? Y de la vida saludable y de sentirme parte del universo, de lo que me rodea. Entonces también es una revisión desde la mente concreta, es decir, desde la parte mercurial, de qué aspectos hay en mi vida que me separan de sentirme parte de la sincronía del universo, ¿no? Entonces es una gran oportunidad, por lo tanto, de dejar caer aquellas relaciones, aquellos trabajos, aquellas historias que por ego, por carencia, por miedo a soledad, por lo que sea, yo mantengo, pero que realmente no tienen nada que ver conmigo y lo único que hacen es, como la jaula de oro, es decir, separarme realmente de esa necesidad de vivir y sentirme parte del mundo, ¿no? Entonces vemos que ya dentro de esto es un año de mucha generación de conciencia, si realmente lo aprovechamos. Hay tres grandes arcanos que representan senderos, energías de senderos en el árbol, que se llaman caminos transversales o de fuerza, que son la emperatriz, la justicia y la torre, porque están ante dos polaridades muy importantes que deben ser integradas. Entonces vemos que va a traer experiencias fuertes, experiencias con una gran capacidad y de generar conciencia, generar luz, generar aprendizajes, pero también es un año en el que los retos y el poner la materia y lo que supone la materia en su justa medida y que no sea el motor de mi vida es muy importante. Bien, cuando yo tengo claro esto, tengo que tener en cuenta que con Sol llega un 16 que es 1 y 6 y como hablamos hay un diálogo en las cifras, ¿vale? Hemos empezado solo con números de dos cifras, en las que vemos como mirando de derecha a izquierda hay un diálogo en el que la cifra de la derecha necesita ser integrada correctamente para gestionar una energía que es necesaria para resolver lo que tenemos a la izquierda, ¿no? Es evidente que todos estos números en estas reducciones van a entrar fundamentalmente en la decena y por lo tanto lo que hay siempre detrás de estos grandes aprendizajes en general es una mayor proyección en la vida del espíritu que nos ayude a diluir la separación artificial que nuestra encarnación genera en nosotros y empezar a dejar de sentirnos solos, abandonados, para empezar a sentirnos más integrados en la unidad, que empieza con la integración con mi propio espíritu, mi propia alma, para después sentirme parte de algo superior, más importante que yo mismo, que mi ego, y trabajar el plan y el propósito de mi alma encarnado, ¿no? Bueno, vemos que hay mucha profundidad en este 16, pero lo que a mí me interesa es entender que el 16 es el 6 buscando al 1. Entonces, ¿qué experiencias y oportunidades va a tener con Sol?
pues muy posiblemente se le van a plantear decisiones vitales. Es la carta del 6, decisiones vitales en las que va a ser o una cosa o la otra, ¿sí? Y que va a tener que trabajar la mente fría. Los enamorados es una carta mercurial, aunque se llame el amor, pero es mercurial, lo que trabaja ahí es Mercurio, y que lo que busca fundamentalmente es hacer una lección, ¿sí? De vida. Claro, ¿qué es lo que tenemos ahí? Siempre que trabajamos los enamorados, detrás de esta torre, nos está hablando de la gestión de la renuncia. Muchas veces no somos capaces de hacer esa elección por el miedo a dejar algo atrás, ¿no? Entonces, cuando yo decido, y esa decisión es una decisión vital, es necesario que aquello que decido sea, digamos, integrado y llevado hasta sus últimas consecuencias. Lo que no puedes hacer es nadar y guardar la ropa. Si yo decido A es porque B renuncio y lo desecho. No estoy caminando hacia A con la mirada voltada hacia lo que estoy renunciando, porque eso precisamente es lo que impide que avancemos y impide una de las características de esta elección es la parte del desapego y ese desapego, la libertad y el libre albedrío que me está aportando a mi existencia, ¿vale? Entonces partimos de un 16, que es dejar que se colapsen aquellas estructuras que ya no tienen sentido, ¿vale? Y que me separan, que generan un muro entre mi existencia y el mundo y el universo que tengo a mi alrededor, que va a suponer experiencias de decisión en la que yo tengo que gestionar la renuncia. Bueno, otra de las cosas que es interesante, y solo para que Consol reflexione, por si le resuena o tiene que ver algo ahí, es que el camino 6 es un camino que nos habla mucho de esa renuncia y esas decisiones. Cuando yo me planteo eso, ¿qué parte de ese enfoque de pensamiento proviene de mí y qué parte proviene de mi madre? ¿Por qué? Porque esta energía, este camino tiene mucho que ver con mi relación con mi madre y qué valores mi madre me ha traído a mi vida e integrado en mi vida como naturales y propios. Y por lo tanto también es interesante reflexionar cuando aparece este 6 desde este punto de vista de si yo estoy viendo el mundo y mis decisiones a través de mis propios ojos y mis experiencias y mi sentimiento y mi alma, ese libre albedrío, o estoy simplemente reproduciendo el mundo a través de los ojos de mi madre o la persona que haya ejercido como tal en mi vida. ¿Vale? Este simplemente es un apunte de reflexión porque lógicamente cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, cuando yo trabajo ese 6 además me habla de la necesidad de, de, de tener un enfoque correcto para superar esa tendencia, esa interferencia del ego en las decisiones y por lo tanto posibles sentimientos de carencia, posibles sentimientos de necesidad de estar intoxicando esa decisión, ¿vale? La búsqueda es, tengo que elegir aprender al desapego y la renuncia de forma concreta para poder abrazar completamente todas mis herramientas, para abrazar realmente mi capacidad y mi iniciativa en el mundo y continuar, porque no sabemos el punto evolutivo en el que está Consol,
comenzar a trabajar desde un aspecto mucho más espiritual, mucho más unificado con el universo, mucho más acompañado, y dejando aparte la sensación de separación, de abandono, de soledad, que a veces en determinadas etapas de nuestra vida puede ser completamente desolador, ¿no? En este caso, por tanto, vemos que esa torre, esas experiencias de dejar abajo, es decir, siempre que yo hablo con la torre y tengo a un consultante delante y le aparece la torre, le planteo que está esforzándose denodadamente de que no se venga abajo. Y después le planteo esta visión. Vamos a ver. Si se viene abajo y sientes que se viene abajo y estás agotado o agotada de soportar todo este peso encima, ¿no será mejor retirarte 2 pasos, dejar que se caiga lo que se tenga que caer y reconstruir hacia algo mucho más productivo y saludable para ti? ¿O es preferible mantenerse así, soportando todo ese peso hasta que se caiga todo abajo y estés debajo de los escombros? Entonces esa visión tiene que ser una visión liberadora. Liberadora. Yo me doy cuenta, acordémonos que la 16 es un camino que está la torre entre la energía de Mercurio, que es la mente concreta, la claridad mental, y Venus, que es la capacidad de disfrutar, la fertilidad, de sentirte parte de la creación, ¿no? Entonces, ¿qué me está separando y qué me está enjaulando? Dejar caer esto, ¿para qué? Para poder sentirme libre nuevamente. Entonces, esa energía hay que gestionar bien los enamorados, entender que toda decisión supone una gestión de la renuncia, para poder, digamos, sembrar en nosotros mismos esa necesidad de libertad, ¿vale? Y de no sentirnos esclavos de algo constantemente y que no tenemos capacidad de decisión. Y así, una vez que decidimos y renunciamos a lo que efectivamente ya no tiene sentido y que debería de haberse caído hace mucho tiempo, ¿vale? Poder accionar desde la libertad del espíritu en la vida. Una vez que tenemos en cuenta precisamente esto, que el 6 está buscando ese enfoque correcto de mi ego, está buscando el 1, que es el espíritu, el alma, la voluntad, ¿vale? Liderar tu propia vida desde el espíritu, lo que vemos es que 6 más 1 se convierte en 7. ¿Por qué se tiene que caer? ¿Por qué se tiene que ejercer este año torre? ¿Por qué todo aquello que yo he mantenido así como inestablemente y con gran esfuerzo este año muy posiblemente es un momento buenísimo para dejar caer? Porque mi alma necesita que retomemos una dirección distinta, que cambiemos de dirección. El 7 nos habla de la necesidad de trabajar desde un punto de conciencia, un punto de esoterismo, que significa ir más allá de la verdad aparente. Entonces es una revisión también de mis ideales, de aquello que merece mi esfuerzo y mi entrega a la lucha. Por lo tanto, muy posiblemente para Consol, con este 16, este año 16, se tendrá que replantear si está luchando sus propias batallas, batallas que tienen que ver con su energía, con reivindicar sus ideales y sus valores, su ética, o si algo o alguien o su propio ego le lleva a implicarse en batallas que no son de ella, es decir, asumiendo unas guerras que no tienen que ver con ella. Por lo tanto, es muy interesante, primero, entender que lo que se tiene que caer este año es muy interesante que dejarlo caer. Es un año para dejar caer aquellas estructuras obsoletas que ya no tienen sentido en mi vida, y también para reevaluar dónde pongo mi poder, dónde pongo mi energía. Porque muchas veces nos obligamos a estar manteniendo casas, vamos a hablarlo metafóricamente, completamente artificiales, ¿vale?
porque hemos tomado responsabilidades, porque el carro, el 7, habla de la responsabilidad que no son nuestras o que ya no tocan en nuestra vida, ¿vale? Bueno, Consol, espero que estos breves apuntes sobre tu cumpleaños este 2020 te sirvan de algo, te resuenen y, como siempre digo, coge todo aquello que te resuene y aquello que no te resuene, déjalo ir, ¿vale? Venga, muchas gracias a todos y si alguno quiere que se le haga un breve apunte sobre su fecha de nacimiento, podéis poneros en contacto conmigo a través de colorconsciente@gmail.com o a través de Facebook por Color Consciente. ¿Vale? Muchas gracias y hasta siempre. Gracias, Consuelo.